Hola, Buenas, hola. buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estáis? estamos? Aquí en nuestro segundo programa de la Ruta de Chile. ¿Ah? Exactamente, ya estamos en el segundo programa y en el canal PDG Live. Hoy día tenemos un tema bien interesante, ¿no es cierto?, que vamos a tratar. La lógica Así, emprendedora, ¿por qué no? ¿Mm? Una tal, pregunta tal fuerte, cual. aunque parezca así media light, pero no lo es para nada. Bien, bueno, hoy día en la Ruta de Chile nos estamos preguntando, porque la Ruta de Chile es un programa que básicamente se hace preguntas. Y aquí tenemos una primera pregunta. Siempre tenemos un montón de opciones que se nos presentan, pero rara vez se escucha la lógica emprendedora. Y la pregunta de hoy día es, ¿por qué no? ¿Qué es la lógica emprendedora? Bueno, Rodrigo nos va adelantando un poco, a una pequeña charla ahí, nos va a explicar. Pero para introducir, obviamente, que existen actualmente, según la cuarta Fundación Cuarta Ruta, ideas dominantes y estamos proponiendo la lógica emprendedora como una lógica de contracorriente. ¿Ya? Rápidamente vamos a ver nuestros valores, porque nosotros creemos que en las ideas dominantes, que generalmente son, vamos a hablar de derecha, de centro o de izquierda, con cada una con un tipo de opción, por la gente de derecha es más conservadora, o se le promueven ideas liberales, se le dice neoliberales, pero son antiguas ideas liberales que se mantienen, hay que decirlo, por su éxito, por su éxito en el desarrollo de creatividad y de riqueza. Y también están las ideas de centro, la socialdemocracia, que hay que decirlo, son los gobiernos que Chile más ha crecido en su historia. Ahí Rodrigo nos puede contar porque la Fundación Cuarta Ruta tiene una visión bastante histórica sobre este tema. Tal Y, cual. y, la Estamos izquierda, conversando esas cosas. y la izquierda que tiene cosas que son criticables, pero también tiene el rupturismo radical que ha traído cosas nuevas a Chile y que ha llevado también a su desarrollo. Entonces, nosotros proponemos, a contracorriente de la lógica de la guerra que existe hoy día, cosa que también tiene un origen histórico en Chile, oye, sin desmerecer los valores guerreros, Yo, tú sabes, Rodrigo, que tengo un ADN conservador, ¿cachai? Me gusta Aunque usted debe ser medio agarrar, raro, me gusta a mí pero agarrar la metralleta ahí para solucionar los no, problemas. no, no, no en ese tema. Yo digo, yo veo también eso a través del desarrollo con una guerra, como lo diría antiguamente un filósofo, la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Y ahí yo creo que la cuarta ruta propone algo bastante distinto, que nos propone ir más allá de nosotros mismos. Le propone a la gente de derecha, a la gente del centro y a la gente de izquierda que se proponga una lógica ya no de divisiones, sino de trabajar en equipo, ¿no? Y Una asumir lógica emprendedora. asumar un liderazgo, porque aquí todas las opciones son medias mesiánicas o critican, ¿no? Pero aquí estamos hablando de traer un liderazgo, una opción, que es la lógica emprendedora, que la tenemos totalmente cerca y al mismo tiempo lejos, como una herramienta que permite tomar, como digo, cualquier ciudadano tomar el liderazgo, ¿no es cierto? Que necesitan las soluciones y darle soluciones al país, como lo hacen todos los emprendedores, como alrededor de 1.800.000 emprendedores todos los días. ¿Mm? Sí, por eso digo que está tan cerca, todos conocemos un montón de emprendedores y que cumplen probablemente en algún grado los valores que promueve la cuarta ruta, que tampoco era que lo hayamos inventado o sacado de la nada, ¿no es cierto, Rodrigo? Sino que Tal son cual. de todos los estudiosos probablemente un desarrollo evidente de que un proyecto emprendedor requiere, y es tan natural en los proyectos emprendedores, que trabajen gente de toda la ideología, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, y sin embargo son capaces de vivir, compartir, hacen asado a fin de año, celebran que cumplen metas y pueden construir un Chile nuevo, todos los días, digamos. O sea, cada emprendimiento quiere construir un Chile nuevo, o sea, lograr, como dicen, aportar con algo, ser, a través de lo pluralista, ser creativo, ser responsable con la sociedad, la filantropía, y en mi caso valoran mucho también la libertad individual de crear los mundos que soñamos, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Estamos diciendo que los mundos donde se vive antiguamente en la humanidad
se vivía en pura guerra, pero después hubo todo un mundo medieval, 2000 y tantos años, donde era la iglesia y el poder absoluto el que mandó por muchísimos años. Después entra una lógica que se llama ilustrada, cuando empiezan las universidades, cuando empieza a cuestionarse el pasado, que empieza con autores que son como Francis Bacon, Descartes y otros, que cuestionan y funcionan toda una lógica que tiene una línea directa al liberalismo y a la caída de lo que se llama el antiguo régimen, pero es una lógica, es la misma manera que hemos estado educados, que se logró apiar bien al caballo en la época industrial y de ahí para adelante, pero que hoy día se ve a lo mejor en jaque. ¿Qué te parece, Alexei, si comunicamos un poco que la manera que vamos a hacer esto es que vamos a hacer una pequeña presentación porque queremos salir de esto que es la cultura de los 140 caracteres, que es la cultura del titular, y avanzar un poco en un programita en que vamos a plantear una problemática nacional que nos vaya sirviendo tanto en el PDG como en la cuarta ruta para ir juntando puntas y plantearle derechamente una alternativa de ojos al país, una alternativa contracorriente. Sí, y una alternativa que se hace preguntas, que no. Aquí estamos invitando a abrir una conversación sobre estos temas, obviamente, y ponerlo en el tapete, cosa que, por eso el título del programa, ¿por qué no se hablan de estas cosas generalmente? ¿No es cierto? Tal cual. Entonces, si todos van para allá y todos están peleando en las tres rutas que hay, nosotros somos el solitario ahí que va ¿cómo se llama? A la cuarta ruta. Se trata de poner ojos de emprendedor. ¿Qué hay ahí en los ojos de emprendedor? Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, los ojos de alguien que ha trabajado toda la vida, por ejemplo, en el Estado, en la burocracia, son ojos que están destinados al control, y por eso tenemos un Estado que muchas veces se parece a un policía o cosas de ese tipo, y que también está orientado a seguir ciertas reglas muy preestablecidas, como si el mundo no fuera líquido, como si no hubiera cambio en el mundo. También el emprendimiento da herramientas, nos da herramientas para subsistir. Normalmente son métodos emprendedores. Si uno aborda los mismos problemas desde el lado emprendedor, o desde el lado con una lógica del Estado, o desde el lado con una lógica militar, las herramientas que a uno se le ocurren son distintas, pero estos caminos de todos estos mundos que tenemos, vamos a ir viendo, se cruzan. Entonces el objetivo es que tenemos un peso arriba, estamos metidos en una jaula y necesitamos un equipo que funcione bien y una estrategia para solucionar los problemas. En este programa básicamente vamos a abordar tres cosas que son, explícalas tú, Alexei, con naturales al emprendimiento. Explícate los tres valores, los dos primeros de arriba, ¿cómo lo veis tú, el pluralismo y la creatividad en el emprendimiento? O sea, yo me siento muy motivado de conversar estas cosas. Ojalá, como digo, estas conversaciones se multipliquen, ya que, por ejemplo, estos tres valores son críticos, digamos. Y como te decía, yo, a pesar de tener ideas que son personales y motivar a que la gente tenga su propia idea y la hable, no todos tenemos que estar de acuerdo, justamente. Y en el emprendimiento, nosotros dos con Rodrigo, la gente no lo sabe, pero conversamos un montón, discutimos, qué sé yo, no estamos de acuerdo en todo, y esa es la gracia, digamos. Y los emprendedores lo entendemos muy bien, porque son los equipos que conversan y que dialogan y que tienen los mejores. ¿Cuánta empresa termina peleada entre los que están trabajando, no se aceptan, se tratan de imponer ideas y fracasan esos equipos? Si aquí todos somos estudiosos del emprendimiento, lo de la cuarta ruta de alguna forma, porque nos motiva mucho, yo tengo mi propio camino ahí de investigación, y en toda esa investigación se denota que aquellos que logran equipos pluralistas naturalmente son más creativos, y aquí es donde los emprendedores se meten. Y ese es el punto central, Alexei, que en el fondo hay una correlación en que en el emprendimiento no nos podemos dar el lujo de no ser pluralistas. Si tú miras los mismos partidos políticos hoy, que son esquemas organizacionales, están organizados como un ejército. La idea es repartir los cargos y el botín del gobierno, y dicen por ahí que prefieren tener un montón de funcionarios públicos que un diputado, porque generan su base de apoyo leal producto que les dan
pega, y eso es lo que el PDG se ha propuesto dentro del sistema combatir. ¿Ah? Entonces, el mundo del emprendimiento es el mundo más difícil, es un mundo de angustia, de susto. Mucho emprendedor cae a emprendedor cuando perdió la pega y se nos pone la cara un poco de sorpresa. Oye, perdimos la pega, ¿qué vamos a hacer? Oye, llegamos a la jubilación. ¿No es cierto, Alexei? Que hemos visto que jubilados para complementar tienen que hacer su emprendimiento y la sorpresa es que ya no es casi sorpresa, que la jubilación no alcanza. En el emprendimiento se viven todas las emociones de una manera que tienen los seres humanos y los mamíferos, de una manera más viva, digamos, el miedo, la pena, la rabia, básicamente el cuidado, la alerta. La alegría y el deseo son emociones que se viven, que vivimos todos los seres humanos, pero que el emprendimiento los tiene quizás con un ciclo más fuerte, pero también el emprendimiento es algo así también como se parece también a una guerra o a una destrucción creativa porque esto que pasa en la humanidad y en la historia cada un montón de años, como la Revolución Francesa, las revoluciones emprendedoras pasan a cada rato y nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que adaptarnos. Imagínense lo que acaba de pasar ahora con la pandemia o lo que acaba de pasar con la misma crisis social, que son dos fenómenos que a la larga tuvieron incumbencia y que los emprendedores lo sufrimos en muchos lugares como un terremoto, y hay lugares que están más a salvo, más cobijados, pero estos emprendedores tenemos que sacarnos el sombrero, están dando el 50% de la pega. Fíjense que el emprendimiento en Chile es un emprendimiento que solo representa el 15% de lo que vende Chile. O sea, 500.000 empresas y sumados con los trabajadores independientes, 1.800.000 personas que dan el 50% de la pega, representan el 15%, máximo 20% de lo que Chile vende. Y 5.000 empresas representan el 80 o 85%. En consecuencia, en un país, por ejemplo, como Alemania, más del 60% son empresas medianas, tenemos mucho camino. Aquí hay algo así, como decimos nosotros, como una opción preferencial por los pobres que tenemos que son los emprendedores de a pie. De 100 emprendimientos que se hacen, solo 5 subsisten a los 5 años, o sea, lo normal es quebrar, caer en DICOM, y esas cosas son como parte del sistema y necesitamos buscar y ser más inteligentes porque son nuestros emprendedores, como decís tú, Alexei, los que nos proponen la creatividad. ¿Qué pensáis tú, Alexei? Bueno, yo creo que es natural que esta construcción obviamente lleva a la destrucción de algo. O sea, en el emprendimiento todo el mundo pretende, ojalá, patear el tablero, digamos, y pegarle a un nuevo producto o servicio que aporte, que agregue valor, ¿no es cierto? Y esos resultados no vienen por resultados ideológicos, sino porque uno realmente puede proveer un producto y servicio a mejores precios. O eso es la naturaleza. Y si alguien lo logra, claro, quedan fuera de la película los que lo estaban haciendo mal, pero nadie se puede sentir mal por eso. Entonces, bueno, yo creo que es una evolución de la lógica, por decirlo así, de la guerra, o una lógica de la destrucción para crear cosas nuevas, pero ya enfocado en un trabajo en equipo. Porque aquí hablamos de los emprendedores, pero nosotros muy bien, Rodrigo, sabemos y soñamos con ecosistemas de emprendedores Tal que cual. cuando nos va bien le va bien a uno, le va bien a todos. Y ahí empiezan a quedar obsoletas todas estas discusiones medias ideológicas que no se enfocan en dar resultados, porque cuánto prometedor de cosas conocemos y cuánta gente que cumple resultados y que más que regalar cosas, genera cosas que generen riqueza, o sea, porque cuando en un lugar un emprendedor hace algo realmente bueno, a los alrededores, los jóvenes, la gente que está ahí, chuta, empieza a aprender que si puede, eso se ha visto en todas partes del país, ¿ya? Tú me conocí, Rodrigo, que he viajado por hartas partes, he conversado con muchos emprendedores y esto no me lo han contado, lo he visto, o sea, he visto y aprendido gracias a Y en ellos, la, a mis y en la comillas, fundación alumnos. Y en la fundación tenemos el tema. Entonces nos encontramos en un Chile en que sale 1.000.000 y tantos de personas a protestar. Todo esto lo sabemos, que estamos con un momento crucial de la historia. Tenemos efectos que se llaman sociológicos, cambios de la manera de mirar el mundo que lo han impuesto, por ejemplo, las mujeres. A muchos
hombres, sobre todo los ochenteros, que somos más viejos, esto de que nuestra lógica es una lógica machista, que el Estado es machista, son cosas que tenemos que ir depurando y nos están mostrando un montón de hasta viejitas se suben al carro a mostrarnos que tenemos que hacer cambio. También hace mucho rato ya que el tema de los géneros ya no es tema, pero le costó una lucha larga de que se entendiera que al final del día no hay algo así como por naturaleza que todos tengan que ser de una u otro género, digamos. La mayoría de edad se ha transformado en un problema. Miren ustedes toda la discusión del no más AFP, y ahí es donde uno empieza a decir, ¿estamos bien o estamos mal con este tema del no más AFP? ¿No habrá una manera emprendedora? Porque el sistema antiguo era un sistema básicamente que lo que hacía era de la plata que recolectaba el Estado había que pasarle, pero no había ni un ahorro. Este sistema ha logrado ahorro y hay que hacerle correcciones, pero nos ayudará la lógica emprendedora, porque el problema de las AFP también es que generan muy poco, porque generan 5 o 6% que no da y que necesitamos porque las tienen capturadas, como bien hemos dicho muchas veces, entre empresas grandes, pero si es que se abriera más el espacio para que, por ejemplo, las AFP pudieran invertir en empresas como las que están surgiendo en Chile, Corner Shop, qué sé yo, Betterfly, Notco, cualquiera de estas empresas, la AFP y la mayoría, cualquier pyme en realidad lo hace mejor en rentabilidad que una AFP de 5 o 6%, porque si no, no podríamos, no podríamos caminar bien. Estoy haciendo un repaso de todo este fenómeno sociológico que nos da. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros venimos formateados en estas lógicas, que son las lógicas históricas de Occidente, no de Chile. Somos la lógica militar, la lógica de la guerra. Chile tuvo, no sé, 300 años de guerra de Arauco, pero el siglo XIX tuvo guerra en 1810, en el 14, en el 17, el 23 cayó O'Higgins, el 29 el Ircay, el 36 estábamos peleando con Perú-Bolivia, el 51 una guerra civil, una revuelta, el 1859, el 64 con España en Chiloé, la guerra del Pacífico el 79 y una guerra civil. Este es un país curtido en guerra, ahí está lleno de libros a principios del siglo XX diciendo que los chilenos éramos una raza militar. Y eso se nota porque lo militar también está correlacionado con la empresa. La lógica militar se traslada a la política, se traslada a la empresa, tal cual la lógica del deporte, la competencia, está presente en otros lugares porque aplican y porque sirven para cosas. Tenemos lógica medieval, lógica educacional que se llama cartesiana, la idea de encontrar los primeros principios que todo y descubrir estas fórmulas que nos develan cómo funciona la realidad. Y últimamente, en los últimos 40 años, una lógica mercantilista de mercado, y eso se traslada hasta la familia. De uno, hasta con los hijos está negociando con la pareja, hasta finalmente una lógica de tecnócrata, que todo es, en el fondo, sacarle el máximo provecho a algo que se llama así, algo así como una función objetivo. Entonces, cada parte en donde ha vivido Chile es lo mismo que pasa en todos lados, como pasa en los televisores. Imagínense que el último de allá es lo militar, lo medieval, y vienen avanzando, pero vamos mejorando. El punto es que tenemos en los últimos 40 años, Alexei, 40 años de un mundo emprendedor que no le está pidiendo regalado nada a nadie, que hoy día está en problemas serios, y que no hay nadie ahí en la constituyente. ¿Cómo nos van a hacer una constitución para los emprendedores si con suerte 5 constituyentes entienden del emprendimiento y les preocupa? Todos los otros han llenado la Alameda, los emprendedores no tenemos tiempo para llenar la Alameda, no estamos en eso, queremos una cuarta ruta, queremos algo en la cual nosotros propongamos un mundo que se va renovando continuamente. ¿Qué piensas tú, Alexei, de mirar la lógica de Chile como la lógica del avance de cualquier cosa, y el avance, este avance que estamos proponiendo está en nuestras mentes, está en nuestras cabezas? ¿Mm? Mira, en primer lugar, yo soy un amante de la tradición y un estudioso, me encanta, creo que hay muchos valores perennes, pero es evidente que
y de hecho es parte de la tradición, que el ser humano es un ser que crea cosas nuevas y que siempre ha estado construyendo. Y yo creo que la gente tiene que empezar a salirse. Mira, yo invito a toda la gente que quiere ver a las mujeres cumpliendo nuevos roles, a la gente que quiere terminar con la discriminación tanto de inmigrantes o de gente de distintas orientaciones sexuales, a hacer proyectos juntos. ¿Mm? Y unirse con gente que piensa de otra manera, porque ahí vamos a construir micromundos como micromundos emprendedores que van a dejar obsoletos, y ya te aseguro que en muchos lados eso está obsoleto, porque la gente se reconoce que puede seguir construyendo su vida con gente que quizás tiene distintos pensamientos, pero en la práctica podemos construir proyectos mucho más ricos, mucho más, como se dice en el mundo comercial, más robustos. Porque la verdad que lo que se critica hoy día es que no hay espacio para la creatividad y para el emprendimiento. Los emprendedores lo sabemos. O sea, cuesta un mundo hacer todas las cosas. Todo está hecho para gente que se queja y tiene privilegio. Por eso digo, yo valoro un montón las identidades, pero las identidades tienen que aportar, no estar pidiendo privilegios. Y ahí en el emprendimiento, todos nos encontramos en el momento de que estamos trabajando en equipo, ¿no es cierto? Entonces, si tú agregáis valor, chuta, te felicito y no me importa, digamos, o sea, me importa, puedo valorarlo, pero no me voy a ofender porque tú piensas distinto, estás aportando al equipo, sería un valor, que es excelente. Claro, un fenómeno que no se toma mucho en cuenta es que hay más mujeres emprendedoras que hombres. Es así, y resulta que no hay ninguna ley de inclusión, sino que básicamente el emprendimiento, la mujer tiene muchos dotes emprendedores. Imagínate que alimentar 5 bocas con 10 lucas hay que ser un tremendo emprendedor. Tú y yo no lo hacemos, pues, compadre. Entonces, no, o sea, yo tengo una amiga, yo estudio filosofía, soy estudiante de un magíster y tengo unas amigas que son las mejores del curso, obviamente, y muchas de ellas estudiando algunas filósofas de feminismo, digamos, en su historia y todo. Y yo conversando con ellas les digo que en la antigüedad la mujer era la dueña de lo que se llamaba el oikos, de ahí viene la palabra economía, por sus competencias, y eso implicaba hacerse cargo de todas las cosas materiales que habían digamos, era como la gerenta general de las empresas, por decirlo así, y todos los proyectos emprendedores, por decirlo así, harían a cargo de la autorización o gestión de las mujeres, ya que los hombres, obviamente, en esa época tenían que defender a través de la guerra, la política, hacer otras funciones, que la gente podría pensar que tenían más poder, pero yo te pregunto, Rodrigo, si eso es natural que la mujer sea emprendedora, ¿no es cierto? O sea, siempre ha estado construyendo, siendo creativa la cultura. Lo que nosotros le vendemos es que todos los seres humanos, humanas, humanes, como quieran llamarle hoy día, son creadores. Y el emprendimiento es creación, se parece a artistas, se parece a este mismo, pero también es algo de sueños. Todos tenemos sueños, tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. Todos sabemos que gane el Colo-Colo, gane la Chile, bueno, siempre es mejor que gane el Colo-Colo, pero fuera el lunes hay que ir a trabajar y hacernos cargo, que es mentira que nos van a venir a regalar nada, no nos han regalado nada. Tenemos que hacerlo con determinación, no estar ahí sentados esperando, mucha dedicación, ponerle, y estos talentos no son privilegios ni de hombres, ni de mujeres, ni de ningún género, los tenemos todos los seres humanos. La naturaleza humana, la naturaleza humana. Tener devoción, preocupación por el detalle, enfocarnos en algo, ponerse casi como obsesivos para sacar las cosas, y hay que ir actuando rápido. Y tenemos un deber culpable o autoculpable con nuestra aproximación a la sociedad, porque tenemos puros parlamentarios que no entienden nada de emprendimiento y cada vez que nos traen una ley, queda la embarrada en el país, que te ponen una ley que no se entiende nada, llenar papeles, tener el poder, estamos reclamando contra nichos de poder, el poder que tienen muchos funcionarios públicos de pararte un emprendimiento en lugar de que se planteen como socios el Estado de nosotros y no andar ni siquiera metiendo preso a un montón de emprendedores porque, no sé, están vendiendo sopaipilla en una plaza. Van a ayudar que no estorben, si no van a crear que estos políticos que están de moda hoy día, Rodrigo, son buenos para ofrecer ¿qué? ¿Qué se ofrece? División, discusiones,
estoy muy enojado en esto, estoy muy enojado en lo otro. Y yo comparto contigo. Y también me preocupa la falta de realidad en ese sentido, porque yo creo que la mayoría del país observa esto y dice, oye, todos nosotros, si nos pusiéramos a quejar, todos los emprendedores, si nos pusiéramos a quejar de los problemas que tenemos, ¿ahí dónde estaríamos? No, no de emprendedores, obviamente. Oye, pero ¿te parece que los políticos son flexibles o que el Estado es flexible con nosotros cuando nosotros un valor que tenemos que tener metido adentro es la flexibilidad? Este tema de las jerarquías, de tanto puesto, tanto cargo, es un Estado liviano. El Estado hoy día tiene 75.000 millones de dólares a disposición. Se lo pasan a los emprendedores y les aseguro que hay un 40% de ahorro. No tienen para qué subir los impuestos, se trata simplemente de hacer más con menos, que es lo que tenemos que hacer todos hoy día en nuestras ¿Dónde está casas. esa accountability, Rodrigo? ¿No es Hay cierto? mucho, hay mucho dinero que es re fácil ir como Boric, como esto, oye, suban los impuestos, quiero más plata para esto. Es re fácil, pero literalmente tenemos estados quebrados y gobiernos quebrados. Pero Gobierno ¿cómo la... no van a estar quebrados si nunca se preocupan de administrar? ¿Mm? Mira, ahí en cualquier emprendedor me va a entender. Cuando van a presentar sus proyectos, un inversionista le dicen smart money, es decir, te revisan todo tu proyecto a ver cómo estás distribuyendo el dinero y por qué. ¿Por qué uno deja? Porque esas personas han visto tantos proyectos que obviamente te van a decir, mira, esto aquí, esto allá. O sea, hay conocimiento, ¿no es cierto? En el mundo del emprendimiento yo no me la voy a dar de nada, hay gente que es muy capa. Entonces, ¿cómo se puede justificar un gobierno, un Estado de administrar mal? ¿Correcto? No, no, Bueno, no, buena parte de lo que pasa, y aquí vamos a recorrer 4 puntos y ahí nos vamos a detener que el gran problema que tienen las visiones más estatistas y de izquierda, nosotros en la Cuarta Ruta no estamos contra el Estado, queremos otro Estado mejor, emprendedor, más eficiente, más creativo, y eso sí es posible. Entonces, claro que sí. las personas creen que hay algo así como el fin de la oportunidad de inversión, que es lo que se creyó, que no se puede inventar nada nuevo porque ya se descubrieron todas las rutas a la India, ya se descubrieron nuevos mundos, como cuando se descubrió América. Las riquezas venían de descubrimientos físicos, no tanto de la creatividad, porque en ese entonces la economía era un 70% agrícola, entonces lo que mandaba era la tierra. Después surge la propiedad y la economía industrial, pero hoy día, en los últimos tiempos, están surgiendo de nuestras cabezas un montón de ideas. Piensen en Apple, que hace tan solo 40 años no existía, o YouTube, que hace 15 años no existía. Son cosas que nos llevan a que este es un mundo de mal nombre, destrucción creativa, pero usémoslo porque lo dijo Schumpeter, que esto que hemos dicho de que cada una invención nueva va poniendo en jaque a las inversiones antiguas, y que es parecido también, yo soy filósofo y emprendedor, es parecido a lo que dice Nietzsche, filosofar a martillo, romper las verdades que habían atrás para crear nuevas y cuestionarlas y ponerlas en el banquillo. Entonces, yo sé que a ti no te gusta esta idea de cómo Schumpeter dijo destrucción creativa, pero está en el eje central de lo que necesita una sociedad sana. Cuéntanos, Alexei, ¿por qué no te gusta destrucción creativa? A mí tampoco me gusta. Yo creo que la creatividad en sí misma, para aquellos que la han estudiado, entienden que implica la destrucción, o sea, un gusano tiene que dejar de ser gusano para ser mariposa, ¿correcto? O sea, no hay alternativa ahí. Y a los emprendedores, pucha que no hemos sentido gusanos muchas veces arrastrándonos ahí para que nos pesquen, y no nos vamos a sentir orgullosos de ver alguno como el Notco o algunos otros más, que hay muchos en Chile que le está yendo bien, ¿ah? Que son unas mariposas que uno ve y nos ponemos felices. Sin embargo, yo te digo, yo siento que el liderazgo en este país tiene que cambiar porque les gusta que la gente les pida las cosas, les gusta estar administrando ahí pedidos. Yo le digo pedidos, chicos. Están ahí discutiendo, aunque les parezca una locura lo que voy a decir, discutiendo ahí qué hago con unas lucas que hay en la AFP, que obviamente que pueden haber mejoras. La AFP la hicieron bastante bien, ¿eh? Fueron un modelo que fue reconocido en muchos lados y que tiene varios éxitos, al mismo tiempo que tiene cosas que obviamente han llevado al conflicto en el que está. Pero ¿por qué no estamos preocupados de generar cosas
Si en Chile se ocuparan todos esos recursos que dijiste tú en apoyar a la gente creativa, a los jóvenes, ¿ah? ¿Qué pasará? Estamos hablando de los emprendedores, pero si construimos una cultura, un ecosistema emprendedor en Chile, ¿qué va a pasar con los niños que crezcan ahí? ¿Ah? Van a traer una cantidad de riqueza. Alexei, te lo explico de esta manera, lo de la AFP. Es como que fuera el celular del medio. Lo que tenemos que inventar es el que sigue, no volver atrás. El que sigue. Hay que dejar de discutir en tonteras, hay que ir por lo que viene. Poner los fondos a disposición de muchos más emprendimientos y darle propiedad privada, ya lo vamos a ver, a nosotros de nuestros fondos para poder, como se hace en Australia, usar esos fondos, te compras un departamento, si tienes... Mayor libertad, que es uno de los principios básicos, el séptimo principio, mayor libertad para crear. Y mayor derecho de propiedad. Entonces, al final, la destrucción creativa nos ha hecho crear nuevos mundos. Y hay un tema con el tema de la propiedad. La propiedad antes era considerada propiedad en acciones, propiedad en tu auto, propiedad en tu casa, si uno pudiera tener una casa bonita así, o en tu parcelita, ese tipo de propiedad. Pero ahora hay propiedades que son intangibles y que los emprendedores son de lo que viven, de tu música como YouTube, de tus cuadros como Picasso, todos estos son emprendedores, no dependen del Estado, no dependen de una gran empresa, no reciben un sueldo salvo por lo que son capaces de crear y fomentar su creatividad. En consecuencia, el tema de la propiedad es fundamental porque la propiedad no es que tenga que reducirse la propiedad, hay que aumentar. ¿Te imagináis en las empresas que a la gente le reconocieran propiedad sobre las ideas que generaron millones? O si nosotros a la misma gente del Estado le dijéramos, Alexei, ya rebajen un 40% los costos ustedes mismos y tienen tan bono por bajar los costos y un montón de... tendríamos en un ratito muchos más recursos. Consecuencia, mucho de lo que nosotros creemos es que la sociedad, los marxistas piensan y siguen pensando, y Jadwe, que yo creo que ha leído medio libro, media página de Marx, habla de la tontera de la dicotomía entre capital y trabajo, cuando esa cuestión, al final del día, está bien, Marx fue un genio cuando la dijo, pero decirla 200 años después, nos muestra que no es entender nada del pluralismo, de cómo hoy día ya no es que el mundo como lo veía Marx, solo con agricultura y solo con industria, sino que es un mundo totalmente distinto. En eso está mucho más en sintonía Gabriel Boric, que está con Startup Chile o con Endeavor y algunos emprendedores que ojalá que le hagan ver, pero ahí tiene una contradicción. ¿Cómo se van a entender eso, digo yo, esos emprendedores con Jadwe, que en el fondo tiene serios cuestionamientos con la propia propiedad privada? Bueno, hasta aquí más o menos. Es un tema que me gusta mucho, amigo. O sea, que creo que el emprendimiento apoya algo que le falta a la sociedad, que nuevamente voy a... Américo, estamos bien con la presentación ya. A ver si... Eso. Bien. Oye, no, te decía que hay un tema que me gusta mucho, que es el tema de las virtudes cívicas. Volviendo a los temas tradicionales que creo que hay que renovar, creo que el emprendimiento fomenta eso. Y lo que Chile necesita no es más ideología, o sea, que vengan todas las ideologías que aporten, no tengo drama con eso, pero no ideologizarse, sino que necesitamos más virtudes. ¿Cómo dialogar? La principal virtud cívica. Del diálogo, que hay que dividir a conversar, dialogar, no es lo mismo. Dialogar tiene un propósito y Chile debería encontrarse en un propósito como los emprendedores, porque cuando discutimos en las empresas a veces se pone tensa la cosa, pero como compartimos un propósito, nos vamos poniendo de acuerdo. ¿A dónde ponemos el refrigerador? ¿De qué color va a ser el logo? Y hay veces que hay peleas, no le voy a poner el logo, el nombre de mi abuelita. No, porque ahí. Bueno, en fin. Los emprendedores sabemos que tenemos que ceder las cosas y aprendemos el pluralismo por la fuerza a veces. Hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a analizar medidas que estamos proponiendo en la cuarta ruta. Muchas de esas estamos trabajando en conjunto con Democracia Real del PDG. Por ejemplo, nosotros decimos, ya, queremos solucionar un problema concreto. El problema de que los emprendedores en Chile que dan el 50% de la pega y que pagan la mayoría del IVA, incluso las personas, que es lo que más recauda,
decimos, hay que bajar a cero los impuestos. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, como nosotros creemos en la competencia, carguémosle la mano a los monopolios. ¿Por qué no los monopolios y los oligopolios y estas empresas donde hay 5 que no se van a ir de Chile ni mucho menos, no pagan lo mismo que en Alemania o pagan lo mismo que en Finlandia, tasas de 40%, cuando los emprendedores prácticamente por impuestos se recauda solo un 5%? Entonces ustedes se imaginan un Estado tratando de ver la contabilidad de 1.800.000 personas lleno de oficinas de impuestos internos cuando 5.000 empresas generan el 80% de la venta. ¿Te acordáis en la escuela que hay una regla 80-20? Preocúpate de controlar bien el 80 y el otro 20 te va a costar demasiado controlarlo. Entonces, la maravillosa regla Pareto. La regla Pareto. En consecuencia, ¿qué pensáis tú? Porque si nosotros necesitamos buscar un lugar, nosotros el programa pasado hablamos y estábamos con Franco y él estaba de acuerdo, oye, el conservador de bienes raíces, que un negocio regalado, regalado, es como antes, el rey antes hacía eso, el rey le decía, no, usted, amigo mío, como necesito plata, a usted le doy la ruta de la India o la ruta de China, la ruta de la seda y páseme platita para acá. Y era la papa, la papa porque te regalaban un negocio para toda la vida, igual que el conservador, los notarios, que mucha gente cree que ya están obsoletos, pero mientras tanto, ¿cómo te van a dar un negocio por vía que te lo den por último? Un senador dura 8 años, po. O sea, que ya es harto. O sea, pero, que te lo den un rato. ¿qué te pasa cuando te regalan cosas así? Te atrofias. Yo no quiero ofender a ninguna persona, pero es evidente que no se fomentan una cultura, ahí no se está fomentando culturas competitivas. La gente le echa la culpa a los empresarios, a los emprendedores, y hay que echarle la culpa a los verdaderos culpables, generalmente son carteles, monopolios, barreras de entrada inverosímiles, ¿cachai? Y evitan que leyes mal hechas, etcétera. Pero oye, sin ponerse a alegar, porque creo que más que alegar hay que ocuparse de las cosas. Y yo invitaría a las personas, porque nosotros nos queremos salir del tema de Twitter, de los 140 y tantos, no sé cuántos caracteres, y hay que estudiar, pues viejo. O sea, los emprendedores, pucha que sabemos que no sabíamos nada de cómo hacer esto ni cómo hacer lo otro, y tuvimos que aprender. ¿Y cómo aprendimos? Aprendimos estudiando. Estudiando cómo, a veces en YouTube, a veces con un libro, a veces un amigo importante sabe algo. Y ahí Oye, hay que oye, crecer. Alexei, Sabemos que hay que crecer. y aprendimos quebrando y aprendimos pagándonos la cuenta de cómo dejamos y aprendimos cayendo en DICOM y aprendimos hasta a veces separándonos y teniendo hartos problemas para salir adelante. Entonces uno se pregunta si esa lógica, que es una lógica que ha logrado generar un 50% del trabajo de Chile. Mira un país como Argentina, que el 50% del trabajo no lo dan emprendedores, lo da el Estado y está quebrado, porque si pudiera darlo el Estado, sería, siendo que es un país maravilloso, lleno de sería la gente papa. creativa a mango. Sin duda, sería la papa, ¿te fijas yo, no? Entonces, el punto es que lo siguiente, ¿cómo hacemos? Imagínate esto, hagamos un ejercicio de Esa es la ciencia. gran pregunta, si la tuviéramos nosotros, tenemos una propuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pero de ciencia ficción, ¿qué pasa si los cargos públicos no pudieran durar más de 10, 15 años y que se tuvieran que reinventar? Estaríamos renovando, savia nueva, creatividad. ¿Qué pasa si entendemos el Estado? El Estado en Chile es un Estado que ha hecho grandes cosas, hizo las empresas públicas, hizo la ENAP, hizo la CAP, hizo un montón de empresas. Ojo, que los privados no podían hacer en ese minuto. No tenían ni la tecnología, ni teníamos la capacidad de preparación. ¿Ah? Después la vendieron y de alguna manera hoy día hay muchos desafíos que nosotros planteamos que son alianzas en que el Estado tiene que estar, pero el Estado tiene que entenderse hoy día como un venture capital, como alguien, el capital de riesgo para que se asocie con nosotros. El Estado se asocia con muchos chilenos para mandarlos a estudiar para afuera, pero esas sociedades no están bien establecidas, porque si alguien se va para afuera y el Estado te manda, sería justo que esa persona, como el Estado le generó su mayor capacidad de generar ingresos, a lo mejor le pagara o le devolviera todo eso cuando está más arriba, como con el concepto del CAE. Fíjense que el CAE, que los cabros reclaman, los pymes estaríamos orgullosos de que nos dieran y nos prestaran plata para salir de esta crisis, por decirte, 7 meses de venta, un año de venta,
pero te lo pago en la medida que vaya poniendo. Pero eso a los chicos nunca se los dan. Y no se los dan cuando a la banca se lo dieron en el 82, ¿te acordáis, Alexei? O sea, la salvaron entera con un crédito de págame cuando podáis. Oye, y el 2008 en Estados Unidos pasó lo mismo, salvaron a... Bueno, eso es un clásico. Ahora, los emprendedores, si nos pusiéramos a llorar por eso, nos quedamos llorando en la casa, pues hace rato que dijimos que Alexei, vamos a ir para adelante. Pero ¿no te parece que lo que estamos pidiendo, que nos presten en condiciones blandas recursos para salir de la crisis, Rodrigo, y de esa manera que son críticos? O sea que los emprendedores, el emprendimiento, el ecosistema chileno necesita apoyo y el Estado podría jugársela en cosas importantes, por ejemplo, la inteligencia artificial y la automatización. O sea, mira, creo que en este momento hay momentos y momentos para andarse discutiendo, ¿no es cierto? Y cuando el mundo se aproxima a grandes cambios, podemos verlo como, no sé cómo llamarlo, porque si estamos hablando de destrucción creativa, se nos viene fuerte destrucción creativa, y parece que a veces frente a las cosas difíciles la gente como que retrocede, y nosotros Chile, en vez de ir para adelante y avanzar hacia el trabajo en equipo, el pluralismo, la creatividad, el emprendimiento, y tomar esa ola y dar el salto cuántico que tiene que tomar Chile, en vez de eso retrocedemos y nos ponemos a discutir por lecera. Lo que pasa es que lo que no se entiende, mira, el emprendimiento en Chile lleva más o menos 40 años, más o menos del 80. Y lo que no se entiende bien es lo largo que son estos procesos. Mira, Chile tiene una larga tradición, ponte tú, de liberales y de cultura. Pero esa tradición, mira, fíjate bien, Alexei, empieza en 1828 con un señor Mora que vino a establecer un colegio, estaba expulsado de España. Lo educó primero a un cabrito que se llamaba Lastarria. Y después trajeron a Bello, que fue el que hizo el Código Civil, que fue rector de la Chile, que también educó a este cabrito. Este cabrito, que había nacido por ahí por 1810, ya en 1830 tenía una primera base en que empezó a escribir unos libros que la crítica decía que no eran muy buenos. Se juntó con otros, Recabarren, todo esto están en los nombres de las calles de Chile. 40 años después, recién tenías a alguien como Vicuña Maquena o Barro Arana, que escribieron libros de historia. Aparece después un Enrique Maquíver. Después viene una generación que hicieron la educación en Chile, para bien y para mal, porque se pifiaron, porque la copiaron demasiado a la pata de la francesa, y por eso somos tan poco emprendedores en nuestro juicio, pero como Valentín Letelier y escritores ahí ya, en 1910, recién tenemos primeros gallos de nivel mundial, ahí ya empieza a aparecer la Gabriela Mistral, Vicente Huidobro. La Gabriela Mistral era una más chiquitita, pero toda esta tradición son 70 años. Los emprendedores solo llevamos 40 años en este país, y lo que hemos logrado es disminuir la pobreza a lo mínimo. Es otro Chile. Es otro Chile. Es otro Chile. En consecuencia, aquí que no se confundan, porque dicen tonteras que después nadie las rebate. Por ejemplo, yo he escuchado a Atria, que es re inteligente y un aporte y un intelectual que tiene, pero que no opine lo que no sabe. Está diciendo que Chile fue el primer país, falsedad, que abrazó el neoliberalismo, cosa que es falsa, y no se sabe, y yo voy a explicar por qué después, y el primer país que lo va a dejar, como si el neoliberalismo se pudiera dejar, y no sé qué entiende por neoliberalismo. Si neoliberalismo es mercado y competencia, siempre va a tener que haber mercado y competencia. Lo que se puede hacer es mejorar, señor Atria, pero no se puede usted salir. Es como que usted diga que va a existir un país sin que haya una lógica de mercado, un país sin que haya una lógica socialdemócrata o sin que haya una lógica rupturista. Siempre han estado ahí, están en todos lados, y usted es un mago si me explica cómo, pero no solo dígamelo, explíqueme cómo lo va a hacer. En consecuencia, Chile no es el primer país neoliberal. El neoliberalismo se viene estudiando en un montón de países. Hay un neoliberalismo alemán, que es una escuela ordo-alemana que empieza, y ahí pertenece Hayek, y que la tomó la democracia cristiana alemana, y que propuso en 1950 y 60 todas las medidas que están en los programas de ustedes mismos. Ellos lograron, y ellos metieron a los trabajadores en los directorios de la empresa, y lograron hacer algo que es conocido como el liberalismo europeo o la economía social de mercado.
y ellos fueron los que se opusieron a este Estado burócrata que venía de principio de siglo, porque mucho Estado, había autores ahí, Alexei te vaya a reír, que decían, yo le temo mucho a la bomba atómica, estábamos en la época de la bomba atómica, pero le temo más a un Estado grande, ¿cachai o no? ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando a las puertas de Hitler, a las puertas de Stalin, a las puertas de Mussolini. El Estado grande es un peligro. Y es un peligro no porque lo hayamos inventado nosotros, es un peligro porque entregarle el poder absoluto a cualquiera es un peligro. Por eso nosotros defendemos el pluralismo. Por supuesto. O sea, que como el peligro es que una sociedad no le puede entregar el monopolio de las soluciones al Estado. El Estado no se la puede, hay 8.000 ejemplos. Yo no voy a contar mi experiencia que he tenido en una fundación que andamos ayudando en desastres, como la Fundación Desafío Delantemos Chile, pero ahí que tengo grandes experiencias de saltos cuánticos de poblaciones que estaban mal y que ellos mismos se ayudaron a salir. Y nunca llegó nadie del Estado. Te desmayas en la cantidad de lugares que son estos. Entonces, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Qué me enseñó? Que la gente no tiene que estar esperando que lo vengan a ayudar. Es una clásica lección. Y los emprendedores la conocemos muy bien. Y eso es lo que le queremos aportar al país. Esa garra, digamos, aquí, y invitar a los políticos y a los intelectuales, al señor Atria, por ejemplo, más que criticar, digamos, cómo son las soluciones positivas, digamos, la que vamos a construir algo mejor, porque ahí está la dificultad, ¿cierto? Ahí se va a producir la es fácil, pero hacer algo mejor es difícil. Porque yo creo que la gente, yo me imagino que los emprendedores que están con Boric, que son secos, pues son cabros millennials que yo respeto mucho y que han hecho una cuestión impresionante, le van a decir, oye, el Estado, nosotros tenemos un programa computacional para que los 75.000 millones de dólares pasen directo a la gente, que no haya tanto burócrata, inteligencia artificial, y tú le pasás cero costo de transferencias. Aquí, en el fondo, la plata que le llega a usted, si le ponen 100 pesos al Estado, con suerte le llegan 10. Y esos 90 se van en un edificio grande, en pagarle luz, en pagarle una secretaria, pagarle un chofer y ponerle un baño propio a un montón de burócratas que debiéramos reciclarlo al emprendimiento. Otro tema que proponemos nosotros, el Estado le está pagando jubilación a las Fuerzas Armadas y todos jubilan como a los 45, 50 años, y nosotros decimos, ¿por qué no reciclamos emprendedoramente a todos esos militares para que, como ya no van a ir a la guerra, en el resto se reciclen a la educación, que preparen a nuestros colegios, que preparen a nuestra gente, tienen valores importantes que han demostrado. Preparen a los emprendedores en disciplina, en estrategia, en logística. Es maravilloso, he conocido un montón en mi trabajo de emergentólogo, he conocido mucho militar reinventado y aportan un montón, o sea, realmente muy buena idea. Nosotros, digamos una cosa, si el Estado le está pagando el sueldo de ahí para adelante, lo que es entendible es que no tengan una calidad, que busquen, que se seleccionen y que vayan. Nosotros, nuestro sexto valor es la filantropía. El quinto valor de la cuarta ruta es la filantropía. Que vayan a organizaciones y que tratemos con ese conocimiento de ocuparlo. Lo último que nosotros queremos es que para el plan de jubilación, un emprendedor, ¿qué hace? Ocupa los activos que hay ahí. ¿Y qué activo tenemos? Tenemos un montón de profesionales que quedan cesantes a los 50 años y no logran encontrar pega, y muchos de ellos no logran reinventarse como emprendedores, pero han pasado por empresas grandes, han estudiado, muchas veces han estudiado afuera. ¿Por qué no se hace un plan de reciclaje a esas personas para que puedan ayudar en la educación? Porque la educación es el eterno retorno, decía Nietzsche, hay que volver y volver y volver. Entonces, ellos volviendo después a educar a una persona que tiene 40 años de experiencia, 30 años de experiencia en empresa, pero que ya es muy caro, feliz, probablemente con un sueldo equivalente al de un profesor, va a ir a ayudar a enseñarnos, porque esta idea paradigmática de que solo hay que tener un título de profesor para poder enseñar, es una idea añeja, es uno de los teléfonos antiguos. ¿Y cuántos startups necesita la experiencia de un ejecutivo con hartos años de carrete? ¿Cuántos startups no le gustaría
tener un poco de apoyo intelectual y Lógico, asesoría. Entonces, nosotros estamos diciendo, señor Estado, si hubiera un señor Estado, Hobbes hablaba del Leviatán. Señor Leviatán, vamos a decir nosotros, ¿no es cierto, Alexei? Señor Leviatán, ¿por qué no agarra a estas personas, en lugar de andarle regalando plata, inventando bonos, búsquele una actividad donde ocupen su cabeza y donde nos ayuden a todos, tanto a los emprendedores y al reciclaje? Y ojo, que nosotros recibimos a muchos de ellos con gusto para reinventarnos todo, para enseñarles las técnicas emprendedoras, porque hay veces Oye, que... o que los emprendedores inventemos los métodos y el Estado nos apoye, pero no sé si al Claro, Estado se le va a ocurrir, pero si se le ocurre, excelente, o sea, aporten, bien. Pero si no, te apuesto que hay muchos emprendedores que se les podría ocurrir cómo aportar en esta idea, ¿no es cierto? Hay que decirle basta a esta cuestión de que los emprendedores solamente estamos para el tema económico. sin No, duda. estamos para el tema social, emprendimiento social, y cuánto emprendedor cultural, este mismo proyecto nuestro de andar aquí pelando el cable con esta idea, ¿no es cierto? Es netamente un emprendimiento cultural y nuestra rentabilidad va a ser que estas conversaciones permeen y se den en más grupos de personas y nos cuestionemos esto de andar discutiendo para pelearnos, ¿no es cierto? Y empezamos a dialogar para crear. Rodrigo. Entonces, lo que queremos hacer, ya estamos sobre la hora, Alexei, pero un resumen de lo que hemos conversado. Lo que hemos conversado es que hay algo así como una lógica emprendedora. Esta lógica emprendedora nos queda ajena a los chilenos. La tenemos tan cerca y tan lejos, y la tenemos lejos porque no la hemos observado. Hay la mitad de los chilenos trabajan de emprendimientos y no sabemos cuándo llegamos a ser emprendedor. Esta lógica es traspasable a las AFP, porque las AFP son como un banco nomás, ¿cachai? Con plata, con rentabilidad parecida a un banco y se preocupa, pero no es como un fondo que invierte en emprendedores y que promueve la máxima creatividad y saca las rentabilidades donde están. Nosotros proponemos que una manera de salir de ese problema de la jubilación, una parte del problema es mejorar y poner a disposición de más chilenos esos 300.000 millones de dólares para poder crear mayor valor. También estamos proponiendo que el Estado tiene que cambiar su lógica y primero que nada, captar los recursos del 80% de las ventas de arriba, que son los oligopolios, los monopolios y las empresas más grandes. Pero incluso te voy a decir que de esas empresas oligopolio y monopolio son unas poquititas, ni siquiera son 5.000 que con las carreteras, los notarios, todos los negocios regalados, tenemos que poner tasas de impuesto importantes al conservador de bienes raíces que hacen sin ponerle un impuesto de 80%. Compadre, si gana 700 millones de pesos al mes, un 80% son 56 palos que va a ganar. Oye, tendríamos hileras de abogados y dénselos por 10 años, 8 años. ¿Ah? El Estado, reciclemos y que salga la gente a la destrucción creativa y hagamos una economía amable para los emprendedores. Nada de andarse riendo porque alguien cayó o en DICOM o quebró, si el 95% quiebra. En consecuencia, eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la lógica emprendedora y esto es el océano azul que les decíamos de la cuarta ruta. No estamos contra, hay muchas ideas buenas en la izquierda, muchas ideas buenas en el centro y muchas ideas buenas en la derecha. Si esta gente habla de la derecha como que tuviera tiña, oye, si en la derecha, el haber abrazado el neoliberalismo tempranamente, que fue en Chile en la derecha, porque en Alemania fue la democracia cristiana, no vengan con que el neoliberalismo lo inventaron los derechistas, y eso no saben nada de historia. ¿Ah? El neoliberalismo es algo del que hay que salir, pero hay que salir ¿de qué del neoliberalismo? De la idea que todo es competencia y mercado, porque hay cultura, hay intelecto y hay muchas cosas más en Chile y la creatividad Formas de emprendimiento. no te la da el mercado. Entonces, tenemos que despedirnos, amigos, Alexei. Como siempre, Un gusto, Rodrigo. hablar contigo. Esta es filosofía, historia, emprendimiento y estamos tratando de descubrir la ruta de Chile que nosotros decimos que es la cuarta ruta. ¿Mm? Chao, amigos. Gracias, Chao, chao. Américo. ¿Mm? Un gusto y nos vemos en el siguiente programa. ¿Mm?